El experimento del campamento. Capítulo 1. El inicio. Estaba recostado en el sillón de la sala, revisando mis redes sociales cuando un anuncio captó mi atención. Decía lo siguiente: lo esperamos en nuestro campamento para jóvenes aventureros. El anuncio se veía interesante, así que fui a hablar con mis padres para poder inscribirme en el campamento. A ellos les gustó la idea, ya que me conocían y sabían mi gusto por la naturaleza, así que no dudaron en aceptar la idea. Después de todo, era verano y tenía tiempo suficiente para pasar un par de días en un lugar que se veía realmente interesante. Esa misma tarde fui junto a mi padre a inscribirme al campamento. Vi que había un par de chicos y chicas, pero nadie conocido. Mejor para mí, pensé para mis adentros. Después de ir a registrarme, nos dirigimos a casa y fui a armar un bolso, ya que el bus que nos llevaría hasta el parque saldría al otro día a eso de las 9:30 am. Pasó la noche y llegó el esperado día. Me arreglé y preparé las últimas cosas que me faltaban. Nos subimos al auto y fuimos hacia el punto de encuentro, el cual era una plaza cercana al centro de la ciudad. Al llegar no había casi nadie, solo algunos de los chicos y chicas que vi el día anterior. Me subí al bus luego de haber dado mi nombre, los datos de mis padres en caso de alguna emergencia. Me senté en la parte trasera del bus y este partió. Y así me dirigía hacia un lugar nuevo y al parecer muy genial, donde viviría una gran aventura. El experimento del campamento. Capítulo 2. El misterioso sonido del bosque. Ya habían pasado unas horas desde que el bus emprendió el viaje y cada vez más nos íbamos adentrando más en el bosque y en la naturaleza. Pasaron 2 horas y por fin llegamos a la entrada del campamento, en donde pasaría las siguientes 3 semanas. Tomé mis cosas y me decidí a bajar del bus para por fin dar comienzo a la aventura. Mientras pasábamos a dar nuestros nombres y a dejar nuestras cosas en una pequeña cabaña, se nos explicó que estaríamos divididos en distintos bandos, por lo que entendí los líderes de los bandos por el momento nos llevarían a nuestras cabañas luego de que nos muestren el parque. Pasó un rato y le hice una pregunta al chico que nos estaba mostrando el lugar. Le pregunté si en el área habían animales salvajes, pero el chico solo se quedó callado y no respondió mi pregunta, por lo que pensé que anteriores veces debieron haber ataques a campistas o incluso a otros chicos. No me preocupé demasiado, por lo que seguí caminando. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a nuestra cabaña, la cabaña del bando rojo. Éramos 4 bandos: el verde, azul, amarillo y el rojo. Mi escuadrón estaba conformado por Edward, un chico algo bajito, de pelo oscuro, pero se le ve que es agradable. Después siguen Violet y Agatha, al parecer son amigas que vinieron juntas. Aún no sé si son agradables o no. Y claro, yo, Anthony, junto a nuestro líder de escuadrón llamado Diego, un chico de casi 30 años, que era bastante alegre y nos enseñaba sobre todo. Luego de haber tomado una cama y guardar mis cosas en los muebles, fuimos a una pequeña fogata a asar malvaviscos y hablar de todos y cada uno para conocernos un poco mejor. Yo y Edward fuimos los únicos en hablar, ya que, al parecer, las chicas no se sentían preparadas para hablar con nosotros. Pero nosotros solo nos miramos con cara de duda, y el líder de escuadrón comenzó a contar historias de terror algo aburridas para mi gusto, pero algo que sí me hizo asustarme fue un rugido que se escuchó a lo lejos. Nuestro líder solo nos dijo que quizás eran los demás campistas, tratando de hacernos una broma, pero su cara decía lo contrario. El experimento del campamento. Capítulo 3. El bando secreto. Pasó la primera noche y sinceramente nunca había dormido tan preocupado en mi vida, por lo que podía estar caminando allí fuera. A eso de las 10 de la mañana ya todos estábamos listos para jugar a la búsqueda de banderas. El juego consiste en que los integrantes de cada bando deben buscar el mayor número de banderas, pero si tu equipo se encuentra con otro, deberán robarse banderas entre ellos y así al final el equipo que tenga más banderas gana. Un juego que a simple vista se escuchaba sencillo, pero el simple hecho de llevar casi 2 horas caminando en un gran bosque y además de eso en silencio junto a personas que apenas conoces es algo incómodo y aburrido, pero
Llegamos a un lugar por el que parecía que nadie había pasado por allí en mucho tiempo, y además había una casa del árbol sobre un grueso árbol que se veía bastante sencillo de escalar. Me ofrecí como voluntario para ir a investigar si había alguna bandera dentro de la casita. Nuestro líder no se negó y me dejó ir a investigar, por lo que empecé a subir con un poco de dificultad. Al llegar a la puerta de la casita entré curioso de lo que podía encontrar dentro. Todo estaba lleno de polvo y algo desordenado. Sobre una pequeña mesita encontré una libreta o un diario, lo abrí y en la primera hoja decía, "El bando secreto". Me quedé algo asombrado por eso, porque nunca se había mencionado un bando secreto, por lo que creí que debían de haber sido unos chicos aburridos del lugar. Guardé la libreta en uno de mis bolsillos, y para mi suerte efectivamente sí encontré una banderita. Salí del lugar y le entregué la tan esperada primera bandera de nuestro equipo. Un rato después nos habíamos encontrado con el bando en posición para salir corriendo para que no nos quitaran nuestra única y preciada bandera. El equipo amarillo nos venía pisando los talones, pero sin darnos cuenta Edward se había puesto a la par del jefe del bando de nuestros perseguidores, y le quitó sus dos banderas y corrió tan rápido como un guepardo, y se las entregó a nuestro líder. Todos maravillados por lo que había hecho Edward, no nos dimos cuenta de que estábamos entrando a una parte del bosque que era más oscura y daba algo de mal rollo. Nos dimos cuenta que ya no nos perseguían, así que nos dispusimos a ir a la cabaña, pero esa idea se vio interrumpida por un rugido que escuchamos detrás nuestro. Nos volteamos a ver qué había causado tal rugido y nos llevamos una sorpresa muy grande. El experimento del campamento. Capítulo 4. La aparición. Imposible. No es posible. ¿Cómo es que esas cosas llegaron aquí? ¿Cómo es que siguen vivas? ¿Qué sucede en este lugar? No lo podía creer, tenía a un dinosaurio enfrente mío. Miles de científicos matarían por estar en mi lugar, pero ¿cómo es que está aquí, vivo, y por qué no nos dijeron ni una sola palabra sobre esto? Surgen tantas dudas sin alguna posible respuesta coherente. Pero para cuando reaccione esa cosa me habría devorado en segundos, pero no fue así gracias a Agatha y a Violet, que me empujaron y evitaron que mi vida terminara en ese preciso momento. Les agradecí por haberme salvado y luego de eso empezamos a correr hacia la cabaña, pero cuando estábamos a punto de salir de la parte oscura del bosque nos topamos con otro dinosaurio. Esto no podría estar sucediendo. Corrimos hacia la derecha para evitar ser devorados por ambas bestias prehistóricas. Pero para nuestra buena suerte, y es que se le puede llamar suerte, ambas bestias comenzaron una pelea brutal de la cual todos salimos con vida. Unas horas más tarde nos encontrábamos llegando a nuestra querida y anhelada cabaña, la cual era la única cosa que en esta situación significaba seguridad. Entramos para recuperar un poco el aliento y tratar de tranquilizarnos y analizar lo sucedido. Nuestro líder de bando solo tomó su celular y llamó a uno de los otros líderes y dijo lo siguiente: "Tuvimos un incidente en la zona roja, no hay heridos". Luego de haber dicho eso, todos lo empezamos a atacar con preguntas de todo tipo. Un par de minutos después alguien tocaba a nuestra puerta, y era nada más y nada menos que el líder del bando azul. Nos preguntó si estábamos bien y solo hubo un incómodo silencio. El otro sujeto salió de la cabaña para hablar con Diego y nosotros cuatro nos quedamos adentro esperando respuestas, pero mi apetito me ganó, por lo que me dispuse a buscar unos dulces que tenía en mi mochila. Los compartí con los chicos para romper el hielo y empezamos a hablar de cómo las chicas me habían salvado las caras de todos al ver a ambas criaturas. Después de todo, era lo mejor que podíamos hacer en esa situación para calmarnos. Experimento del campamento. Capítulo 5. Secuestro. Punto de vista de Agatha. Estuvimos esperando alrededor de unos largos 40 minutos hasta que los líderes de escuadrón entraran, pero antes de que dijeran cualquier palabra, llegó una camioneta de un color negro que daba mucho en qué pensar. De ella bajaron 4 hombres que se veían muy fuertes y entraron en la cabaña de golpe. Luego de eso, Diego, con una cara de arrepentido, señaló a Anthony.
Esos hombres lo tomaron, nosotros tratamos de liberarlo y forcejear, pero debido a la fuerza de esos hombres no pudimos hacer nada. Uno de ellos sacó una aguja y se la enterró en el cuello a Anthony, el cual cayó dormido o sedado, o tal vez muerto. No pudimos hacer nada y solo nos quedamos mirando por una de las ventanas, como lo metían en esa camioneta. Pasó un día después de que se llevaran a Anthony a quién sabe dónde, ya era mediodía y los otros equipos no habían aparecido. Llamado al radio para contarles lo que sucedió. Todo transcurría aburrido y lento hasta que Violet dijo que encontró algo bajo la cama de Anthony. Era una libreta que se veía algo antigua y dentro decía, el bando secreto. Eso nos llamó la atención y comenzamos a leer lo que decía en su interior, y nos llevamos una sorpresa al ver algunos dibujos de dinosaurios similares, o más peligrosos de los que habíamos visto. Pero repentinamente llegó nuestro líder de bando y nos preguntó qué estábamos leyendo. Violet logró esconder a tiempo la libreta, mientras que a Edward se le ocurrió decir que estaban recordando lo poco que habían hecho con Anthony. Diego, con cara de duda, solo asintió con la cabeza y fue hacia la cocina. Mientras que nosotros comenzamos a leer un poco sobre el bando secreto, descubrimos que antes eran 5 bandos, pero por alguna razón a ese escuadrón se le eliminó del mapa. El experimento del campamento. Capítulo 6. El secreto sale a la luz. Luego de haber leído las acciones retorcidas de lo que descubrió el bando secreto, de las cuales algunas o las más impactantes fueron anotadas en la libreta. De las cosas que explicaban, las que me da menos miedo hablar, es la de prácticamente jugar a ser Dios, y crear o más bien traer de vuelta animales que se extinguieron hace millones de años. Hasta ahí todo más o menos normal entre comillas, pero la parte retorcida es cuando explican que de alguna manera ponen el cerebro o la mente de algunos campistas, que fueron seleccionados por el equipo de operaciones, ponen la mente de jóvenes que solo venían a divertirse en el cuerpo de una criatura que la ciencia califica como extintas. Suena retorcido, pero ahora lo que debíamos hacer era ir a buscar y salvar a Anthony para evitar que cambie y trate de comernos. Comenzamos a crear un plan para poder ir a por Anthony, por lo que primero debíamos deshacernos de nuestro líder de bando, por lo que Edward junto a Violet lo noquearon con una silla y posteriormente lo dejaron encerrado y amarrado en el baño. Edward le quitó sus llaves, tarjetas que parecían ser de acceso a algún lugar y su celular. Luego de dejarlo encerrado nos dirigimos hacia las cabañas de los otros escuadrones. Revisamos la cabaña del equipo azul y la del amarillo, pero no había nadie. Cuando llegamos a la cabaña del equipo verde, encontramos a un chico que estaba encerrado en una de las habitaciones. Luego de calmarlo y demostrarle que no le íbamos a hacer daño, logramos hablar con él y nos explicó que a su equipo y a los otros 2 se los habían llevado en unas camionetas negras. Inmediatamente recordamos cuando se llevaron a Anthony y nos miramos entre los 3, le preguntamos su nombre al chico y nos contestó que se llamaba Baltasar. Le ofrecimos que nos acompañara y aceptó, ya que no sabía qué otra cosa podría ser o cómo salir del lugar sin ser visto. Pero ahora lo único que debíamos de averiguar era dónde estaban experimentando con los chicos, porque que nosotros recordemos no había ningún tipo de edificio grande o algo parecido. El experimento del campamento. Capítulo 7, primera parte. Amistad. Después de muchas horas se nos hizo de noche, pero logramos encontrar el lugar en que posiblemente esté Anthony y el resto de campistas. Encontramos un árbol con un par de maderos pegados con unos grandes clavos, y decidimos pasar la noche ahí. Los primeros rayos de luz se hicieron presentes y con él un largo día. Bajamos del árbol y tomamos rumbo a la entrada del sospechoso lugar. Al abrir una puerta metálica y algo pesada, se disparó una alarma, pero parecía no ser por nosotros, ya que escuchamos por un altavoz lo siguiente. Atención a todos los guardias, diríjanse hacia el sector B, el producto AXL y el producto IRX se han salido de sus cápsulas. Después de eso vimos como un montón de personas armadas se dirigían hacia el sector B, pero también escuchamos otra cosa. Al escuchar eso se nos puso la piel de gallina y no sabíamos si ese era Antonio o algo más.
Gracias a que llevábamos la tarjeta de acceso de Diego, nuestro supuesto cuidador y guía, entramos a una habitación algo oscura, pero encontramos dos armas, una M4 junto a un revólver. Edward tomó la M4 y yo tomé el revólver, mientras que Violet y Baltasar tomaron unas barras de metal que estaban sobre un armario. Ya sintiéndonos más seguros nos dirigimos hacia unos pasillos, pero tras esos pasillos se encontraba el producto IRX, pero ninguno supo reconocer ese animal, o más bien dinosaurio. Corrimos hacia el lado contrario de esas gigantescas y poderosas mandíbulas. Al salir del pasillo nos topamos con los guardias, los cuales nos apuntaron y preguntaron por qué estábamos ahí. Nosotros, sin saber qué decir o hacer, solo nos los quedamos mirando, hasta que de alguna manera esa cosa ya estaba detrás de nosotros. Mira, Edward, y le hice una señal para que le disparara a los guardias a las piernas, y así lo hicimos. Esa cosa empezó a comer a los guardias heridos, mientras que nosotros salimos por una gran puerta metálica que era tan grande como un camión. Supuse que por ahí sacaban a los dinosaurios para que estén vagando libremente por el campamento. Pasamos un buen rato corriendo hasta que llegamos a una casa que estaba cerca de un lago y no dudamos en entrar, pero al entrar un hombre nos estaba apuntando con una pistola y nosotros le apuntamos a él, pero todo el alboroto se calmó al escuchar esa cosa que estaba afuera rondando la casa en busca de nosotros, y a lo lejos se escuchó un poderoso y potente rugido. Amistad, segunda parte. Punto de vista de Anthony. Desperté en una habitación algo oscura, solo recordaba que había tenido un forcejeo con unos hombres y que de la nada todo se apagó. Unos momentos después de haber despertado unas personas habían entrado, me llamaron Producto AXL, yo confundido por qué me llamaban así y porque estaba en ese lugar pregunté qué estaba sucediendo. Uno de esos hombres me tomó y me sentó en una silla de ruedas, y me sacaron de la habitación. Yo estaba con el corazón en la mano por el miedo y la angustia indescriptible que sentía. Pasamos por unos pasillos algo oscuros y tétricos, llegamos a una habitación que estaba llena de maquinaria parecida a la de las películas del juego del miedo. Entre esos hombres salió uno con una bata blanca y con algunas manchas de sangre en esta, que me dijo que usarían esas máquinas para hacer despertar mis instintos asesinos más salvajes y primitivos. Pasaron alrededor de 24 horas en distintas máquinas sin comida ni agua, solo dolor físico y mental. No era algo que podía soportar, y para cuando ya me quería escuché algo curioso del mismo hombre que me había dado el nombre de Producto AXL. Dijo que el producto IRX dentro de poco estaría listo también para terminar el experimento. Yo no entendía de qué experimento estaban hablando, hasta que me llevaron en una silla de ruedas a por los mismos pasillos, a ver cómo a un chico lo operaban y sacaban su cerebro y lo que parecía ser su alma para ponerlo en el cuerpo de un dinosaurio que ellos habían inventado. Yo no podía creer ni entender qué era lo que estaba pasando, no quería tener que terminar como ese chico. Pasaron 12 horas aproximadamente y me llevaron a ver un recinto en donde estaba lo que alguna vez fue un ser humano. Se comportaba como un animal, mordía y atacaba a todo lo que tenía a su alcance. Supuse que era por miedo o inseguridad que este debía de sentir. Luego de ver eso sentí un leve piquete en mi cuello y caí dormido. Me hicieron lo mismo que a ese chico, pero al despertar en mi nuevo cuerpo podía recordar todo lo ocurrido y no me comportaba como un salvaje, pero al parecer eso no debía de ocurrir, por lo que me durmieron y me metieron a una cápsula con un líquido extraño.
Después de haber salido de mi prisión de agua traté de salir del lugar, mientras escuchaba por las alarmas que yo y el producto IRX también se había escapado de su recinto, matando a quienes habían ido a limpiar su recinto. No le tomé mucha importancia a eso, pero algo que sí me llamó mucho la atención fue haber sentido el olor de Edward, Violet, Agatha y el de alguien más. Decidí seguir su rastro hasta llegar a una gran puerta metálica, salí del lugar y por fin sentí el olor a los árboles y sentí el sol, sentí por unos breves segundos que era humano nuevamente. Luego de ese gusto seguí las huellas que habían dejado los chicos, pero también habían unas huellas como las mías, por lo que pensé que podrían estar en problemas y me apresuré para poder ir a ayudarlos. Para cuando había llegado vi como IRX estaba rodeando una casa en la que supuse estaban los chicos. Lancé un poderoso rugido retando a una pelea a IRX. IRX, después de verme y ver que quería robarle su presa, él rompió parte de la casa y con uno de sus brazos tomó a Violet. Edward reaccionó antes que todos y le disparó al ojo a la criatura. Esta soltó a Violet, pero con su poderosa mandíbula mordió un costado de Edward, matándolo en el proceso. Todos quedaron en shock y yo solo me apresuré a matar a IRX. Ya estaba hecho, pero no pude salvar a Edward. Me acerqué a las chicas tratando de demostrar que era yo y que no les haría nada. Ellas rápidamente se dieron cuenta de eso. Me acosté en el pasto y con algunas señas todos subieron a mi lomo y nos dirigimos hacia la cabaña, pero un olor dentro de esta y un recuerdo aparecieron de la nada. Era Diego, nuestro líder de bando. Aceleré el paso y volví a acostarme para dejar a todos a un costado. Luego de dejar a todos en el suelo arremetí contra la cabaña y encontré a Diego e hice algo de lo que no me arrepiento. Luego de haber devorado a Diego no sabía qué hacer, ya que no podía volver a mi hogar, no en este estado, por lo decidí quedarme a vivir en el campamento, por lo menos hasta que nadie venga o lleguen a investigar el lugar por las desapariciones de la gran parte de los campistas. Llevé a los chicos lo más cerca que pude de la entrada del lugar. Posteriormente tuvimos una despedida con las chicas. Después de eso levanté mi mirada hacia el bosque, mi nuevo hogar, y luego recordé algo. ¿Los chicos del bando secreto seguirán vivos? ¿O al menos podrán recordar lo que les sucedió? Después de pensarlo decidí buscarlos para tratar de ayudarnos mutuamente.